Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo de Dal Pascua Vangelo del año secondo B. Es el Evangelio de Juan, capítulo 20, 1 al 10. El comentario es del padre Fernando Armelini. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra estaba retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Feliz Pascua. En el texto evangélico de hoy encontramos a tres personajes. Son tres personas que han estado comprometidas en una profunda relación de amor con Jesús de Nazaret. No una infatuación pasajera como la descrita por el profeta Oseas, con la imagen de la neblina matinal que apenas sale el sol desaparece, o como el rocío que desaparece con el alba. Estos han tenido tal profunda relación que les ha cambiado la vida. Le habían dado su adhesión porque habían comprendido que se trataba de una persona extraordinaria que había tenido éxito. Su vida había terminado de una forma dramática. Había estado ajusticiado, por lo que detectaban el poder político y religioso. El final glorioso de Jesús de Nazaret ha tocado ciertamente de manera diferente a aquellos que lo habían conocido, porque la relación con él no había sido la misma. En Galilea y en Jerusalén, muchas personas lo habían admirado por su rectitud, por los gestos de amor que él tuvo, por el mensaje moral y sublime que había anunciado. Todos estos, ciertamente, estuvieron muy doloridos por su muerte. Admiraban a Jesús de Nazaret. Pero la admiración es muy distinta del enamoramiento. Solamente un grupo de discípulos y discípulas se enamoraron realmente de él, al punto de jugarse la vida por su propuesta. Y son estos tres los que vienen presentados en el texto evangélico de hoy. No es difícil imaginarse el interrogativo que llevan en el corazón. Están enamorados y se preguntan: ¿la relación profunda de amor que hemos cultivado con Jesús se ha acabado para siempre? ¿Puede el amor acabar con la muerte? El texto que hemos leído, hemos escuchado 3 veces la palabra sepulcro y la sentiremos 4 veces más en este relato. En griego, sepulcro es menemeion y es la misma palabra que significa recuerdo. El sepulcro es un recuerdo. Se va al sepulcro e inmediatamente surge una pregunta sobre la persona que nos ha dejado. ¿Qué permanece de esa persona, del amor que uno tuvo con esta persona? ¿Solamente el recuerdo? Este sepulcro que domina la escena está en el primer plano, porque es en este sepulcro que se darán cita estos 3 personajes que hemos citado en el Evangelio de hoy. Y estamos llamados a confrontarnos con ellos para verificar si nuestro amor por Jesús de Nazaret es como el de ellos. Si nuestro amor es como el de ellos, si lo amamos realmente, debemos ponernos el mismo interrogante y preguntarnos: ¿dónde ha acabado Jesús de Nazaret? Me interesa saber si Él está vivo o está muerto para siempre. Nos vamos a encontrar con ellos.
La primera persona que entra en escena es la Magdalena, una mujer que ha sido sanada por Jesús y llega al sepulcro al amanecer, cuando todavía estaba oscuro. Aparece una contradicción, el alba, pero es aún oscuro. Es una oscuridad que tiene un significado simbólico. Es la que envolvió al mundo cuando Judas salió del cenáculo. El evangelista Juan lo hace notar. Cuando Judas sale para entregar a Jesús, era de noche, estaba oscuro. Y esta lucha entre la luz y las tinieblas del mundo, el evangelista Juan habla desde el comienzo de su evangelio. La luz verdadera que ilumina a todos los hombres estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella y el mundo no la reconoció. Y luego hablando con Nicodemo, Jesús dice, vino la luz al mundo, pero la gente ha preferido las tinieblas porque sus obras eran malas. Luego Jesús dirá de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Él es el que da la vida al mundo. Este es el significado de esas tinieblas que aún envuelven al mundo en la madrugada del día de la Pascua. Las tinieblas tienen aquí un significado simbólico. Es la señal de la victoria aparente de la muerte sobre la vida. Representa también la oscuridad interior del corazón de la Magdalena, el interrogante que le inquieta, ¿por qué debe acabar una relación de amor? En la mañana de Pascua, esta oscuridad comienza a desvanecerse y aparece una luz que hace capaz de ver, se comienza a ver. De hecho, el verbo más importante de este texto es ver. Lo que ven en el sepulcro estos tres personajes. En nuestros idiomas, ya lo hemos dicho otras veces, tenemos solamente un verbo para decir ver, pero en griego tenemos tres verbos, un verbo con distinto significado. Nosotros notaremos los diferentes matices de la visión que estos tres personajes tienen en el sepulcro. Entonces, ¿qué ve la Magdalena? El verbo utilizado aquí es blepo, ver, mirar, observar. Llega al sepulcro y ve, con la visión material, lo que todos ven. Ve lo verificable. La piedra ha sido removida del sepulcro. Recordemos que es una piedra que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Jesús había dicho, quiten esa piedra delante del sepulcro de Lázaro. Y aquí, cuando la Magdalena llega al sepulcro, verifica pues, un hecho histórico. La piedra ha sido removida. Alguien la ha movido. Alguien ha abierto el sepulcro. Pero la Magdalena no sabe quién. Este es el hecho concreto. La lectura de este hecho es múltiple. Los enemigos, los opositores de Jesús, nunca negaron este hecho. La piedra del sepulcro ha sido movida y había desaparecido el cuerpo de Jesús. La interpretación de este hecho es diversa. Todos afirman que la piedra ha sido removida. Dentro debería haber un cadáver, pero no lo está. ¿A quién representa esta Magdalena? Al discípulo, pero al discípulo realmente enamorado de Cristo. Es el que ha unido su propia vida a la suya, el que ha compartido en profundidad las opciones que él ha hecho, y no se reseña en lo más mínimo, en lo íntimo, a perderlo. No se resigna. Es la discípula que dice, sin él mi vida no tiene sentido.
no puedo vivir sin Él. Si nosotros no sentimos esta pasión por Cristo, quiere decir que nuestra relación con Él es algo muy superficial, muy marginal. Quiere decir que son otras las personas y las cosas que interesan realmente. Yo confío, yo pienso que este Jesús al cual he donado mi vida, si Él no está vivo, mi vida no tiene sentido. Esto quiere decir estar enamorado de Él. No solamente admirarlo porque es un personaje importante de la historia, ciertamente significativo, que ha marcado la historia del mundo. Enamorarse es otra cosa. Lo vemos bien en esta Magdalena que no puede estar sin Él. ¿Qué hace? Corre. Anteriormente, durante el sábado, todo estaba cerrado. Ahora todo comienza a moverse. La Magdalena corre. Luego veremos dentro de poco a Pedro y al otro discípulo que se precipitan también fuera y corren hacia el sepulcro. Corre y se dirige a Simón Pedro y al otro discípulo que era amigo de Jesús, al cual Jesús amaba, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El amor por Cristo no se vive de manera individualista, intimista. La Magdalena nos dice que pertenece a una comunidad y no busca sola el sentido de nuestra vida. Lo busca juntamente con los hermanos. La Magdalena da su contribución referente a esta búsqueda y les dice a los discípulos lo que ella ha visto materialmente. Su primera interpretación, lo que todos pueden verificar, y busca una explicación. No sabemos dónde lo han puesto. Luego la Magdalena sale de la escena. Escuchemos cómo reacciona Pedro a las palabras de la Magdalena. Simón Pedro salió con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después de la Magdalena aparecen otros dos discípulos enamorados de Cristo. Al primero lo reconocemos muy bien, es Pedro. El segundo no tiene nombre. La tradición lo ha identificado siempre con el evangelista Juan, quien por humildad no habría puesto su propio nombre como el discípulo que Jesús amaba, que Jesús prefería. No tenemos dudas de que el evangelista Juan corresponde a esta figura del discípulo amado. Pero en el Evangelio debemos dejarlo tal como está, sin nombre. Queda claro lo que pretende el evangelista. Quiere invitarnos a poner nuestro nombre en el lugar de aquel discípulo y confrontar nuestro enamoramiento con Cristo con el de este discípulo que Jesús amaba. En el Evangelio de Juan aparece siempre la referencia junto a Pedro. Entra en escena primeramente. Es uno de los discípulos del Bautista, uno de los dos que cuando escuchan decir que Jesús es el Cordero de Dios, lo siguen y le preguntan: ¿dónde vives? Y se quedan con él toda una noche. Luego del encuentro con Cristo comienza para ellos un nuevo día, una nueva vida. Este discípulo sin nombre, al que Jesús amaba, llega antes que Pedro. Representa a aquel que tan pronto encuentra a Cristo, se encuentra envuelto en una relación de amor. Luego
este discípulo no aparece más sino en la última cena, cuando Jesús dice que entre los 12 tiene uno que lo entregará. Pedro no sabe distinguir entre aquellos que están de parte de Jesús y aquellos que entregan al Maestro. Y le pide a este discípulo que Jesús ama, que le pregunte a Jesús quién es el que lo entrega. Pedro no sabe distinguir. El discípulo amado por Jesús lo reconoce inmediatamente. Está de parte del Maestro y sabe distinguir sobre el hombre nuevo y el mundo viejo. Luego, durante la pasión, este discípulo tiene la valentía de seguir al Maestro en la casa del sumo sacerdote. También Pedro intenta seguir al Maestro, pero luego lo reniega. En vez, el discípulo amado por Jesús tiene la valentía de estar presente. No cuando todos aplauden al Maestro, sino cuando comienzan a ser hostigado. Se trata de un mensaje muy actual para nosotros hoy. El que está enamorado del Maestro, aun cuando el Maestro no es aplaudido, permanece siempre fiel a este amor. Luego, sobre el Calvario, Pedro no está, pero allí está el discípulo que Jesús amaba. Bien, aquí no se trata de Juan. Juan escapó igual que todos los demás, nos dicen los evangelistas. Escapó del Calvario, o sea, al don total de la vida, a la realización plena de la propuesta de hombre que hace Jesús de Nazaret con aquellos que donan su vida por amor. Allí llega solamente el discípulo que Jesús ama. Luego tenemos el texto de hoy. El discípulo que Jesús ama llega al sepulcro antes que Pedro. Es la imagen de la incontenible pasión de amor que lo mueve. Luego, cerca del lago de Tiberías, es precisamente este discípulo el que reconoce al resucitado antes que Pedro y le dice: aquel que está en la ribera del lago es el Señor. Finalmente, cuando el resucitado dice a Pedro: sígueme, y Pedro está indeciso y mira a este discípulo que Jesús ama, pues sabe que es referente a este discípulo que él debe modelar su relación con el Señor. ¿A quién representa? Al discípulo auténtico que aquí se presenta. Vayamos ahora al texto del Evangelio de hoy. ¿Qué hace este discípulo que el Señor ama cuando llega al sepulcro? Se inclina y observa. Tenemos aquí el mismo verbo que ha sido empleado para la Magdalena. Observa con la mirada material. Ve lo que la Magdalena vio, nada más. Vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Para entender cómo estaban hechos estos sepulcros en tiempos de Jesús, recurrimos a los datos del ingreso a esta tumba que es contemporánea al sepulcro de Jesús, y ustedes ven ahí atrás. En el interior había dos clases de compartimentos, uno llamado Kukim, que era como los nuestros de hoy. El otro, que nos interesa más, es en la forma de arco, y Jesús fue colocado en un lugar como el de la foto que ven atrás. Ha sido puesto allí. ¿Qué es lo que vio este discípulo que Jesús amaba? Lo mismo que ha observado la Magdalena. Utiliza el mismo verbo usado antes. Ha visto unos sudarios fúnebres. No eran como las sábanas empleadas para las momias de Egipto. Los hebreos utilizaban una sábana que tenía unos 4 metros de largo y uno de ancho. Este se extendía sobre el cuerpo y tenían 3 vendas
que se utilizaban para amarrar al cuerpo esta sábana. Una venda estaba junto al cuello, otra al medio y otra a los pies. Esa era la manera como se sepultaba a la gente en aquel tiempo. Dice el texto que este discípulo ha visto estas sábanas. El verbo griego es keimena. Keimai significa despegar. Anteriormente, cuando estaba el cuerpo, esta sábana estaba como hinchada. Ahora tenía la misma forma, pero se había como desinflado, aflojado. Todo estaba en la misma posición, solamente que el cadáver no estaba más allí. La sábana estaba en el suelo. Este discípulo amado por Jesús es el que comienza a recordar en aquellas sábanas el lecho nupcial del esposo, de la persona amada. Y si vamos a comprobar en el Evangelio de Juan, esta sábana está aún perfumada del aroma de los esponsales que habían sido colocados por Nicodemo y José de Arimatea. Habían llevado una mezcla de mirra y de aloe de 100 libras, 35 kilos de perfume, una enormidad. El significado teológico es muy importante. El evangelista nos dice que estos discípulos, enamorados de Cristo, han reconocido en Jesús al esposo que ha donado la vida, amado tanto que se entregó a sí mismo completamente. Este es el significado de aquel perfume que los discípulos han puesto sobre aquellas telas. Por tanto, este discípulo ha visto las señales de la muerte. Esta imagen de la iglesia es hermosa. El discípulo no entra y espera a que llegue Pedro. Nuestra iglesia ha nacido de forma diferente y el reto es el de tener juntos a las personas muy diferentes. Algunos van más rápido, otros están más enamorados y llegan antes. Los otros llegan después, pero saben esperarse y respetarse. Este discípulo que llega antes espera a Pedro. Quiso llegar antes para encontrar la respuesta a su interrogante. ¿Dónde está la persona que amamos? Y ahora llega Pedro. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Entonces Pedro llega también al sepulcro, siguiendo a este discípulo enamorado de Cristo, y contempla los lienzos. Esto es, estas sábanas que estaban como desinfladas. Pero el verbo que se emplea ahora no es más el verbo blepo, observar lo que todos ven. Se trata de un verbo que significa contemplar. Esto es, mirar con sorpresa, reflexionar sobre lo que todos observan. Esto es, Pedro deja que afloren los encuentros, los recuerdos de los 3 años compartidos con Jesús, las palabras que ha escuchado, y comienza a ver algo que va más allá de lo material, más allá de lo verificable. Comienza a entrar en juego el amor que lo ha involucrado con Cristo.
Y este amor es el que lo hace penetrar en el misterio. No ve solamente los lienzos en el suelo, sino también el sudario que no estaba con las sábanas en el suelo, sino que estaba separado, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué era este sudario? Era el pañuelo que se envolvía alrededor de la cabeza del difunto para mantener cerrada la boca. Estaba enrollado. El verbo griego es intulizo, que puede significar envuelto, como enroscado. Este sudario no estaba hinchado como la tela de lino desinflado, sino que estaba como si hubiera conservado la forma de la cabeza de Jesús. Y es en este punto los dos discípulos que comienzan a tener la intuición que tal como la formuló San Juan Crisóstomo, dice, si el cuerpo de Jesús hubiese sido llevado por ladrones, no lo habrían despojado antes de robarlo. No se hubiesen tomado la molestia de remover y enrollar el sudario y ponerlo en un lugar bien doblado. Y ahora entra en escena nuevamente el discípulo que Jesús amaba. También él entra en el sepulcro detrás de Pedro y dice el texto, vio y comenzó a creer. Y aquí tenemos el tercer verbo por ver, que es orao. Es un ver que va más allá de lo verificable. Es el mirar hacia adentro del misterio, la mirada que va más allá de lo verificable por los sentidos. El discípulo amado comienza a creer. Es el comienzo de su camino hacia la fe. De frente a las señales de la muerte, comienza a percibir la victoria de la vida. La tumba vacía, el lienzo y el sudario doblado ponen un interrogante, pero no obligan a creer. No son pruebas de la resurrección, son señales ambiguas que se pueden leer de manera diferente. El evangelista Juan nos dice que el camino de la fe debe pasar a través de estas tres maneras de ver para ser auténtica. Comienza de lo verificable, luego reflexiona sobre lo que ha visto, pero el último paso no está dictado por la racionalidad, no lo puede ser, sino que está indicado de la racionalidad y del amor. La verdadera fe no reniega nunca de la racionalidad, de lo contrario sería credulonería, pero va más allá de la racionalidad. El amor no se limita a lo racional, va un paso más adelante. Es por eso que la fe no puede ser impuesta. Y es por eso que se llega a la fe de manera y en tiempos distintos porque entra en juego el amor. De hecho, notemos que el discípulo amado no busca de convencer a Pedro sobre lo que él ha comenzado a creer. Está en silencio, porque la fe tiene una dimensión muy personal. El discípulo lee todo con los ojos del amor. Estos tres personajes representan las diferentes personas de la comunidad cristiana. Cada uno y de diferente manera da su contribución al descubrimiento del evento pascual. Todos comparten una búsqueda apasionante de la fe. Tienen dudas, tienen diversas intuiciones, pero permanecen unidos. Y apenas uno descubre una luz, la comparte con los hermanos. Pedro representa al discípulo lento, torpe, que llega siempre después que los demás a comprender las señales y a oír la voz del Señor y a reconocer al resucitado. Representa a los
discípulos que aman al Señor, pero se queda con las ideas tradicionales y sus propias convicciones. El discípulo amado está enamorado pasionalmente y es sensible. Sabe pasar de los signos a la realidad. Representa a aquella parte de la comunidad que está guiada por el amor y llega enseguida a la fe del resucitado. Y esta también transforma su vida. De los tres, es María de Magdalena la primera en tener la visión nítida del resucitado. Y la razón es que amaba a Jesús más que los otros dos. Será ella la que correrá para anunciar a todos lo que su amor le había hecho descubrir. He visto al Señor, y aquí en griego es geora katonkurion, es el verbo orao, el verbo que va más allá de la racionalidad. No la reniega a la racionalidad, sino que va más lejos. Es lo que el amor le hace comprender. La Magdalena no dice que ha visto a Jesús, dice, he visto al Señor. No lo ha visto regresar a este mundo, lo ha visto resucitado en el mundo de Dios con la misma mirada que solamente el amor puede dar. Les deseo a todos una buena Pascua.